Judith Sandoval Rodríguez, esposa del finado trabajador sindicalizado Rogelio Hernández García, quien se identificaba con número de cobro 1471. Inciso E, modificación del dictamen por el cual se otorgó la pensión por retiro y o jubilación a favor del ciudadano Martín Cotino Alarcón, con número de cobro 2883, esto en cumplimiento a la sentencia de fecha 12 de octubre de 2021, dictada en el juicio de nulidad 387-2021-3, radicado en la Sala Regional de Justicia, Zona Sur del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa. Punto número 5. Discutir y aprobar en su caso dos dictámenes que presenta la Comisión de Rastros, Mercados y Centrales de Abasto en relación a conceder lo siguiente. Inciso A. Cesión del contrato, concesión o derechos derivados del mismo que realiza la ciudadana Griselda Beltrán Sánchez respecto del local comercial número 12, sección C del Mercado Municipal Miguel Hidalgo, a favor de la ciudadana Cristina Yareli Mora Contreras. Inciso B. Cesión del contrato, concesión o derechos derivados del mismo que realiza el ciudadano Catarino Pérez Tostado respecto del local comercial número 13, sección C del Mercado Municipal Miguel Hidalgo, a favor del ciudadano Carlos Ariel Mora Contreras. Punto número 6. Discutir y aprobar en su caso dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Gobernación, Hacienda y Trabajo y Previsión Social para otorgar autorización para llevar a cabo la celebración y suscripción del convenio de aportaciones solidarias a que deberán de obligarse entre el ayuntamiento del municipio de Culiacán y el ayuntamiento del municipio de Mazatlán, en cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, dentro del juicio de nulidad número expediente 1092-2016, con el objeto de que este ayuntamiento de Mazatlán le reintegre de manera retroactiva al erario público del ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, el 40% del monto total que erogó para cubrir el 100% de las cantidades que le fueron pagadas al ciudadano Domingo Barraza Juárez, por concepto de pensión por jubilación y de sus prestaciones correspondientes hasta la fecha de suscripción del convenio de aportaciones, así como la autorización del pago futuro del 40% del monto total que de manera anual le resulte cubrir al ayuntamiento de Culiacán del 100%. Punto número 7. Discutir y aprobar en su caso dictamen que presenta la Comisión de Turismo y Comercio en relación a la ampliación de horarios regulares de las licencias de alcoholes de negocios dedicados a la venta y consumo de bebidas alcohólicas en el municipio de Mazatlán, esto durante los meses de julio, agosto y septiembre del año 2023. Punto número 8. Discutir y aprobar en su caso dictamen que presenta la Comisión de Salubridad y Asistencia en relación a la autorización que otorga el Pleno del Cabildo Municipal para efectos de llevar a cabo la constitución e integración del Comité Municipal contra las Adicciones en el municipio de Mazatlán, Sinaloa. Punto número 9, asuntos generales. Punto número 10, clausura de la sesión. Regidores, síndica, procuradora, se les informa que llegó a la Secretaría del Ayuntamiento una propuesta por parte del presidente municipal, el cual será tratado en el apartado de asuntos generales, por lo que se les pregunta si alguien desea participar con algún posicionamiento en el mismo apartado, lo manifieste para anotarlo. Roberto y Martín. Es cuanto, presidente. Gracias, secretaria, muy amable. Continuamos con el orden del día. Compañeras regidoras, regidores, síndica, procuradora, está en su consideración la propuesta del orden del día establecido en esta convocatoria. No habiendo intervención alguna, se les pregunta en votación económica,
quienes estén por la afirmativa de esta propuesta de orden del día, sírvanse de favor levantar su mano. Se aprueba por unanimidad, secretaria. Doy fe de que el orden del día fue aprobado por unanimidad. Punto tercero, conforme a este punto, le cedemos el uso de la voz a la secretaria del honorable ayuntamiento. Gracias. En relación al punto tercero que se refiere a la lectura, discusión, aclaración, corrección y aprobación en su caso del acta de la 39ª sesión ordinaria de Cabildo del H Ayuntamiento de Mazatlán, celebrada el día 8 de junio del año 2023, es cuanto, presidente. En relación a este punto, les comento que en la convocatoria que se les hizo llegar oportunamente a la regidora, regidores y síndica procurador, se anexó copia del acta de la 39ª sesión ordinaria del Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Mazatlán, que fue celebrada el día 8 de junio del año 2023, por lo que se les pregunta si existe algún comentario en relación al contenido de dicha acta, o bien dispensamos la lectura de la misma. No habiendo intervención alguna, se les pregunta en votación económica si se dispensa la lectura del acta. Quienes estén por la afirmativa de dispensar la lectura del acta de la sesión anterior, sírvanse levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Habiéndose dispensado la lectura del acta, ahora se les pregunta en votación económica el sentido de su voto. Si se aprueba el contenido del acta ordinaria número 39, les pregunto, quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar su mano. Gracias, se aprueba por unanimidad, secretaria. Doy fe que el acta número 39 se aprobó por unanimidad. Punto número 4 del orden del día. Conforme a este punto, le cedemos el uso de la voz a la secretaria del honorable ayuntamiento. Gracias. En relación al punto 4 del orden del día, se hace constar que la Secretaría del Ayuntamiento recibió 5 dictámenes por parte de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Es cuanto, presidente. Gracias, secretaria. Continuando con el desahogo de este punto 4 del orden del día, le solicitamos al ciudadano regidor Jesús Osuna Lamarque, coordinador de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, proceda a dar lectura al dictamen referente a la jubilación laboral a favor del trabajador, el ciudadano Jesús Alberto Soto Tirado. Tiene usted el uso de la voz. Muy buenas tardes, señor presidente, síndica procuradora, secretaria del ayuntamiento, compañeros regidores, medios de comunicación y pueblo que nos visita aquí en esta honorable sesión de Cabildo. Señor presidente, quisiera solicitar al pleno de este honorable Cabildo municipal omitir la lectura de los 5 dictámenes que presenta la Comisión de Trabajo y Previsión Social, los cuales están firmados por la totalidad de los integrantes de esta comisión, por lo que propongo los aprobemos en lo general, y si alguno de nosotros se reserva alguno de ellos, discutirlo en lo particular, ya que todos los integrantes de este cabildo tienen en sus manos los dictámenes correspondientes, los cuales estos son a favor de los C. Número 1, Jesús Alberto Soto Tirado, que le corresponde la jubilación. Número 2, Narciso Villa Santillán, correspondiéndole su jubilación. Número 3, Anselma Erika Corona Robles, le corresponde pensión por retiro y o jubilación. Judith Sandoval Rodríguez, viuda del trabajador Rogelio Hernández García, le corresponde pensión por viudez. Y Martín Cotino Alarcón, se solicita la modificación del dictamen de pensión por retiro y jubilación en cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de nulidad con número de expediente 387-2021-3,
quienes cumplieron con los requisitos necesarios para conceder la jubilación y o pensión. Atentamente, la Comisión de Trabajo y Previsión Social, su servidor como coordinador, América Cintia Carrasco Valenzuela, María Esther Juárez Nelson, Rocío Georgino Quintana Pucheta y Roberto Rodríguez Lizarra como integrantes. Es cuanto, señor presidente. Gracias, regidor. Con mucho gusto lo sometemos a consideración su propuesta de dispensar los considerandos para darle lectura solamente a lo dictaminado. Por lo tanto, les pregunto a los ciudadanos regidores, síndica, procurador, que está a su consideración esta propuesta presentada por el regidor Jesús Osuna Lamarque de aprobar primeramente en lo general los 5 dictámenes y si alguien se reserva alguno de ellos, que lo discutamos en lo particular, por lo que se les pregunta en votación económica. Quienes estén por la afirmativa de la propuesta, sírvanse levantar su mano en favor. Gracias, se aprueba por unanimidad. Con la aprobación que acabamos de efectuar, se somete primeramente la votación en lo general, por lo que les pregunto a la regidora, regidores, síndica, procurador, quienes estén por la afirmativa de aprobar en lo general 5 dictámenes que presenta la Comisión de Trabajo y Previsión Social, sírvanse manifestarlo en votación económica, quienes estén por la afirmativa. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Ahora pasamos a la votación en lo particular. Si alguien se reserva algún dictamen, que lo manifieste para entrar a su discusión específica. No habiendo discusión alguna, les pregunto a los miembros, compañeros de este honorable cabildo, quienes estén por la afirmativa de aprobar en lo particular los 5 dictámenes que presenta la Comisión de Trabajo y Previsión Social, sírvanse manifestarlo en votación económica. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad, secretario. Gracias. Gracias, presidente. Doy fe de que los 5 dictámenes presentados por la Comisión de Trabajo y Previsión Social fueron aprobados por unanimidad. Punto número 5 del orden del día. Conforme a este punto, le cedemos el uso de la voz a la secretaria del honorable ayuntamiento. En relación al punto 5 del orden del día, se hace constar que la Secretaría del Ayuntamiento recibió 2 dictámenes por parte de la Comisión de Rastros, Mercados y Centrales de Abasto. Es cuanto, presidente. Gracias, secretaria. Continuando con el desahogo del punto 5 del orden del día, le vamos a solicitar al regidor Jesús Osuna Lamarque, coordinador de la Comisión de Rastros, Mercado y Central de Abasto, proceda a dar lectura al dictamen referente a la cesión del contrato, concesión o derechos derivados del mismo que realiza la ciudadana Griselda Beltrán Sánchez. Tiene usted el uso de la voz, regidor. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera solicitar de nuevo al pleno de este honorable cabildo municipal omitir la lectura de los 2 dictámenes que presenta la Comisión de Rastros, Mercados y Centrales de Abastos, los cuales estaban firmados por la totalidad de sus integrantes, proponiendo que estos sean aprobados en lo general y si alguno de nosotros se reserva alguno de ellos, los discutamos en lo particular, ya que todos los integrantes de este honorable cabildo tienen en sus manos los dictámenes correspondientes para efectuar los trámites siguientes. Número 1, suscripción del contrato concesión del local comercial 12C del Mercado Miguel Hidalgo en favor de Cristina Yareli Mora Contreras por cesión de derechos de su titular, la C. Griselda Beltrán Sánchez. Número 2, suscripción del contrato concesión del local comercial 13C del Mercado Miguel Hidalgo en favor de Carlos Ariel Mora Contreras por cesión de derechos de su titular, el C. Catarino Pérez Tostado, mismos que reunieron los requisitos necesarios para entrar al estudio, discusión y procedencia del acto administrativo solicitado. Atentamente, la Comisión de Rastros, Mercados y Centrales de Abastos, su servidor como coordinador, Claudia Peñachico, María Esther Juárez Nelson, Martín Pérez Torres y Jesús Rafael Sandoval Gagiola como integrantes. Es cuanto, señor presidente.
Gracias, regidor. Con mucho gusto lo sometemos a consideración de los compañeros de este honorable cabildo. La propuesta presentada por el regidor Jesús Osuna Lamarque de aprobar primeramente en lo general los dos dictámenes, y si alguien se reserva alguno de ellos, que lo discutamos en lo particular, por lo que se les pregunta en votación económica. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse de levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Con la aprobación que acabamos de efectuar, se somete primeramente la votación en lo general, por lo que les pregunto a las ciudadanas regidoras, regidores, síndica, procurador, quienes estén por la afirmativa de aprobar en lo general los dos dictámenes que presenta la Comisión de Rastros, Mercados y Central de Abasto, sírvanse manifestarlo en votación económica. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Ahora pasamos a la votación en lo particular. Si alguien se reserva algún dictamen, que lo manifieste para entrar a su discusión específica. No habiendo discusión alguna, se les pregunta a los y las regidoras, síndica, procurador, quienes estén por la afirmativa de aprobar en lo particular los dos dictámenes que presenta la Comisión de Rastros, Mercados y Central de Abasto, sirvan de manifestarlo en votación económica, levantando su mano. Quienes estén a favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad, secretario. Gracias, presidente. Doy fe de que los dos dictámenes presentados por la Comisión de Rastros, Mercados y Centrales de Abastos fueron aprobados por unanimidad. Continuamos con el orden del día. Punto sexto. Conforme a este punto, le cedemos el uso de la voz de nueva cuenta a la secretaria del honorable ayuntamiento. Gracias. En relación al punto sexto, que se refiere a discutir y aprobar en su caso, dictamen que presenta las Comisiones Unidas de Gobernación, Hacienda y Trabajo y Previsión Social para otorgar autorización para llevar a cabo la celebración y suscripción del convenio de aportaciones solidarias a que deberán de obligarse ante el H Ayuntamiento del municipio de Culiacán y el H Ayuntamiento del municipio de Mazatlán, en cumplimiento de la sentencia emitida por la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, dentro del juicio de nulidad número expediente 1092-2016, con el objeto de que este Ayuntamiento de Mazatlán le reintegre de manera retroactiva al erario público del Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, el 40% del monto total que erogó para cubrir el 100% de las cantidades que le fueron pagadas al ciudadano Domingo Barraza Juárez por concepto de pensión por jubilación y de sus prestaciones correspondientes hasta la fecha de suscripción del convenio de aportaciones, así como la autorización del pago futuro del 40% del monto total que de manera anual le resulta cubrir al Ayuntamiento de Culiacán del 100%. Es cuanto, presidente. Gracias, secretaria. Continuando con el desahogo del punto sexto del orden del día, le vamos a solicitar al regidor Jesús Osuna Lamarque, coordinador de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, proceda a dar lectura al dictamen. Tiene usted el uso de la voz, regidor. Muchas gracias, señor presidente. Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Gobernación, Hacienda y Trabajo y Previsión Social, todas del H Ayuntamiento Constitucional del municipio de Mazatlán, Sinaloa, ante el Pleno de este honorable Cabildo Municipal para otorgar autorización a los representantes legales del H Ayuntamiento del municipio de Mazatlán, Sinaloa, para llevar a cabo la celebración y suscripción del convenio de aportaciones solidarias a que deberán de obligarse el H Ayuntamiento del municipio de Culiacán, Sinaloa, y el H Ayuntamiento del municipio de Mazatlán, Sinaloa, en cumplimiento a la sentencia de fecha 16 de marzo de 2018 emitida por la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, dentro del juicio de nulidad identificado con el número de expediente 1092/2016, promovido por el C. Domingo Barraza Juárez en su carácter de trabajador adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del municipio de Culiacán, Sinaloa,
con el objeto de que este Ayuntamiento de Mazatlán le reintegre de manera retroactiva al erario público del Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, el 40% del monto total que erogó para cubrir el 100% de las cantidades que le fueron pagadas al C. Domingo Barraza Juárez por concepto de pensión por jubilación y de sus prestaciones correspondientes hasta la fecha de suscripción del convenio de aportaciones, así como la autorización del pago futuro del 40% del monto total que de manera anual le resulte cubrir al Ayuntamiento de Culiacán del 100% de la pensión por concepto de jubilación en favor de C. Domingo Barraza Juárez hasta en tanto perdure la obligación. Señor presidente, quisiera solicitar al Pleno del Honorable Cabildo omitir la lectura de los considerandos para remitirme únicamente a los puntos resolutivos. Con mucho gusto, ciudadano regidor, lo sometemos a consideración. Compañeras y compañeros regidores, regidora síndica procurador, está a su consideración la propuesta presentada por el regidor Jesús Osuna Lamarque de dispensar los considerandos para solamente dar lectura a los resolutivos, por lo que se les pregunta en votación económica. Quienes estén por la afirmativa de la propuesta, sírvanse levantar su mano. Gracias, se aprueba por unanimidad. Proceda a dar lectura, Resuelve, primero, se autorice al Ayuntamiento Constitucional del municipio de Mazatlán, Sinaloa, para llevar a cabo la celebración y suscripción del convenio de aportaciones solidarias a que deberá obligarse para con el Ayuntamiento del municipio de Culiacán, a efecto de dar cumplimiento a la sentencia de fecha 16 de marzo de 2018, emitida por la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, dentro del juicio de nulidad identificado con el número de expediente 1092/2016, promovido por el C. Domingo Barraza Juárez. Segundo, se autorice al ser presidente municipal en su calidad de representante legal del Ayuntamiento del municipio de Mazatlán para que suscriba el contrato de referencia durante la firma del secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, quien da fe. Transitorio, único, publíquese el presente acuerdo en una sola ocasión en el periódico oficial del Estado de Sinaloa, toda vez que su autorización excede del periodo para el que fue electa la presente administración municipal. Atentamente, los integrantes, firmado por la totalidad de los integrantes de la Comisión de Gobernación, por la totalidad de los integrantes de la Comisión de Hacienda y por la totalidad de los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Es cuanto, señor presidente. Gracias, regidor. Con mucho gusto vamos a proceder con la propuesta de este dictamen. Ciudadana regidora, regidores, síndica procurador, está a su consideración el dictamen establecido en este punto. Y no habiendo intervención alguna, se procede a preguntar de manera económica el sentido de su voto. Quienes estén por la afirmativa del dictamen, sírvanse levantar su mano. Se aprueba por unanimidad, secretario. Gracias, presidente. Doy fe que el punto sexto del orden del día fue aprobado por unanimidad. Punto séptimo del orden del día. Conforme a este punto, le cedemos el uso de la voz a la secretaria del Honorable Ayuntamiento. Gracias, presidente. En relación al séptimo punto del orden del día, que se refiere a discutir y aprobar en su caso dictamen que presenta la Comisión de Turismo y Comercio en relación a la ampliación de horarios regulares de las licencias de alcoholes de negocios dedicados a la venta y consumo de bebidas alcohólicas en el municipio de Mazatlán, Sinaloa, esto durante los meses de julio, agosto y septiembre del año 2023. Es cuanto, presidente. Gracias, secretaria. Continuando con el desahogo del punto séptimo del orden del día, le solicitamos a la ciudadana regidora María Esther Juárez Nelson, coordinadora de la Comisión de Turismo y Comercio, proceda a dar lectura al dictamen. Tiene usted el uso de la voz, regidora. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, secretaria, síndica, procuradora, compañeros regidores, público en general.
Dictamen que presenta la Comisión de Turismo y Comercio del Cabildo del H Ayuntamiento del municipio de Mazatlán, Sinaloa, en relación de la solicitud que hacen los organismos denominados Cámara Nacional de Comercio, Servicios de Turismo de Mazatlán, Canaco, Servitur, Mazatlán, Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Delegación Mazatlán, Canirac, Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, SADCB, Cadena Comercial Oxxo, SADCB, Super Kiosco, SADCB y las cervezas Modelo en el Pacífico, SADCB, así como otros organismos sociales y particulares en relación a la ampliación de horarios regulares de las licencias de alcoholes de negocios dedicados a la venta y consumo de bebidas alcohólicas en el municipio de Mazatlán, Sinaloa, esto durante los meses de julio, agosto y septiembre del año 2023. Con su permiso, señor presidente, solicito ante el Pleno de este honorable ayuntamiento la dispensa de los considerandos para remitirme únicamente a lo dictaminado, toda vez que el presente dictamen se entregó previamente a cada uno de los integrantes de este cuerpo de edilicio. Es cuanto, señor presidente. Sí, se presenta ante este cuerpo de regidores. Muy bien. Con mucho gusto, señora regidora, les pregunto. Nos solicita primeramente el uso de la voz la síndica procuradora. Tiene usted el uso de la voz, licenciada Claudia Magdalena. Con su permiso, señor presidente, secretaria, compañeros regidores y quienes nos acompañen presencialmente y a través de las redes. Antes de que lo pase a votación, alcalde, nada más hacer algunas aclaraciones, apreciaciones de texto, de error de texto. Para que quede asentado en actas, en la parte donde dice dictamen, primero, que interpretando la facultad discrecional que le concede a este H cuerpo edilicio el artículo 31, ahí es la corrección, sería artículo 32. Al finalizar el párrafo donde dice así como otros organismos sociales y particulares, siendo la autorización hasta 1 hora, corregir hasta 2 o 3 horas. En la parte que dice quinto, donde habla que sea la misma la que se encargue de otorgar dichas ampliaciones, solo cambiar el término por se encargue de ejecutar o llevar a cabo dichas ampliaciones. Es cuanto, señor presidente. Gracias, síndica procuradora, con mucho gusto. Solicito se asiente en acta las correcciones del dictamen que ha venido a bien señalar la síndica procuradora, la licenciada Claudia Magdalena Cárdenas Díaz, que ha puntualizado anteriormente. Entonces, que se asiente en acta, con mucho gusto. Gracias. Ahora sí, ciudadanas regidoras, regidores, síndica procurador, está a su consideración la propuesta presentada por la regidora María Esther Juárez Nelson de dispensar los considerandos para dar lectura solamente a lo dictaminado, por lo que se les pregunta en votación económica. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar su mano. Ellos consideran, perdón. Perdón, sí, eran los considerandos, perdón. Sí, lo dije bien. Sí. Bien. Ahora sí, ciudadanos regidores, cedemos el uso de la voz para que solamente lea los resolutivos. Muchas gracias, señor presidente. Se dictamina primero que interpretando la facultad discrecional que le concede a este H cuerpo edilicio el artículo 32, párrafo segundo de la Ley sobre Operación y Funcionamiento de Establecimientos destinados a la producción, distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas del Estado de Sinaloa en vigor, misma que su parte sustantiva señala respecto a los horarios. Los horarios regulares podrán ampliarse por los ayuntamientos con el acuerdo mayoritario de los integrantes del Cabildo, encontrando en consecuencia procedentes que se autoricen las ampliaciones de horarios regulares de la licencia de alcoholes que solicitan los organismos empresariales denominados Cámara Nacional de Comercio, Servicios de Turismo de Mazatlán, Canaco, Servitur Mazatlán, Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Delegación Mazatlán, Canirac, Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, SADCB, Cadena Comercial Oxxo, SADCB, Super Kiosco, SADCB y las cervezas Modelo en el Pacífico, SADCB, así como otros organismos sociales y particulares, siendo la autorización de hasta 1 hora más establecimientos ubicados en zona turística y centro histórico
quedando de la siguiente manera: zona turística de 23 a 2 horas diariamente, restaurantes en todas sus modalidades, centro nocturno de 2 a 4 horas diariamente, bares de 23 horas a 2 horas diariamente, supermercados de 20 a 23 horas lunes a sábado y de 14 a 17 horas los domingos. Segundo, que esta ampliación tendrá una vigencia durante los meses de julio, agosto y septiembre del año 2023. Tercero, se acuerda que estas ampliaciones de horarios se otorgarán mes por mes, es decir, un mes como máximo para efecto que Oficialía Mayor lleve un mejor control administrativo. Cuarto, se acuerda que los negocios que se encuentran ubicados en zona no turística se sujetarán a los beneficios de la ley y el reglamento ya invocados, que esta autorización será en beneficio de quienes así lo solicitan y para aquellos negocios que no hayan presentado problema de algún tipo en su funcionamiento y que estén al corriente de sus contribuciones en los términos que fija la ley en la materia. Quinto, que los trámites a que hace referencia el presente dictamen se realicen a través del Departamento de Cartas de Opinión Favorable de la Subdirección de Permisos, Licencia, Autorizaciones, Constancias y Revalidaciones de Oficialía Mayor de este Ayuntamiento Municipal, y que sea la misma la que se encargue de ejecutar dichas ampliaciones de horarios con la facultad que le otorga el presidente municipal y secretario de este Ayuntamiento Municipal al oficial mayor para que se otorguen las ampliaciones regulares de los meses julio, agosto y septiembre del año 2023, conforme a la ubicación de los negocios y al comportamiento de que haya sido observado. Por lo anterior expuesto y fundado, se solicita al C. Edgar Augusto González Atarain, presidente municipal de Mazatlán, Sinaloa, someta al presente dictamen a la respetable consideración del Cabildo Municipal y en caso de ser aprobado se instrumente lo conducente. Así lo presenta la Comisión de Turismo y Comercio del Ayuntamiento del municipio de Mazatlán. Es cuanto, señor presidente. Gracias, regidora María Esther Juárez Nelson. Y con mucho gusto lo vamos a someter a consideración. Ciudadana regidora, regidores, síndica, procurador, está a su consideración el dictamen establecido en este punto con la salvedad de las correcciones antes mencionadas por la síndico procuradora que están asentadas en acta. Por lo tanto, no habiendo intervención alguna, se les pregunta de manera económica el sentido de su voto. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse de favor levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Gracias, secretario. Sí, gracias, presidente. Doy fe de que el punto séptimo del orden del día fue aprobado por unanimidad. Punto octavo del orden del día. Conforme a este punto, le cedemos el uso de la voz a la Secretaría del Ayuntamiento. Gracias, presidente. En relación al punto octavo del orden del día, que se refiere a discutir y aprobar en su caso dictamen que presenta la Comisión de Salubridad y Asistencia en relación a la autorización que otorga el Pleno del Cabildo Municipal para efecto de llevar a cabo la constitución e integración del Comité Municipal contra las adicciones en el municipio de Mazatlán, Sinaloa. Es cuanto, presidente. Gracias. Continuando con el desahogo del punto octavo del orden del día, le solicitamos nuevamente a la regidora María Esther Juárez Nelson, coordinadora de la Comisión de Salubridad y Asistencia, proceda a dar lectura al dictamen. Tiene usted el uso de la voz, ciudadana regidora María Esther Juárez Nelson. Muchas gracias, señor presidente. Nuevamente, buenas tardes, señor presidente, secretaria, síndica procuradora, compañeros regidores, y quiero también aprovechar para darle la bienvenida al médico Eduardo Camacho, a la licenciada Irma López Espinosa y a la licenciada Norma Aguayo, que están aquí acompañándonos esta mañana. Bienvenidos. Gracias. Dictamen que presenta la Comisión de Salubridad y Asistencia del Ayuntamiento Constitucional del municipio de Mazatlán, Sinaloa, en relación a la autorización que otorgue el Pleno del Cabildo Municipal para efectos de llevar a cabo la constitución e integración del Comité Municipal, considerando que para este gobierno municipal una de sus principales preocupaciones es la de atender oportuna y adecuadamente el problema de salud pública que representan las adicciones entre la población de este municipio, por lo que resulta de importancia relevante enfocar los esfuerzos coordinadamente entre los 3 niveles de gobierno a fin de atacar este mal social. Segundo, para llevar a cabo tal finalidad, el municipio de Mazatlán, Sinaloa, debe contar con un comité municipal contra las adicciones
COMCA, como un órgano colegiado de coordinación y concertación que impulsa las acciones dirigidas a la prevención y combate de los problemas de salud pública causados por las adicciones, donde participan las instituciones públicas del Ayuntamiento, las organizaciones de la sociedad civil, así como organismos y empresas privadas relacionadas con el tema. Tercero, en tal virtud y atendiendo a los requerimientos que la legislación en materia de adicciones exige, así como con apoyo en lo establecido en el Manual para la Integración y Organización del Comité Municipal contra las Adicciones, expedido por la Secretaría de Salud a través de la Comisión Nacional contra las Adicciones, y así como la norma oficial mexicana NOM 028 SSA2 2009, resulta necesario que el H Cabildo en Pleno proceda a llevar a cabo la autorización de la constitución e integración del referido comité municipal. Cuarto, que esta H Comisión de Salubridad y Asistencia es competente para prevenir y combatir en auxilio de las autoridades competentes el alcoholismo, el tabaquismo, la drogadicción, la prostitución y toda actividad que pueda significar ataques contra la salud de conformidad con lo preceptuado en el artículo 33, fracción séptima de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado por los integrantes de esta Comisión de Salubridad y Asistencia del H Cabildo Municipal, se resuelve, primero, que se autorice por parte del Pleno del H Ayuntamiento de la constitución del Comité Municipal contra las Adicciones en el municipio de Mazatlán, Sinaloa. Segundo, como consecuencia de la aprobación del punto anterior, se proceda a autorizar por parte del H Ayuntamiento en Pleno la integración del referido Comité Municipal contra las Adicciones en el municipio de Mazatlán, Sinaloa, y que quede de la siguiente forma. Su presidente, el licenciado Edgar Augusto González Ataray, presidente municipal de Mazatlán; coordinadora de la Comisión de Salubridad y Asistencia, la regidora Marister Juárez Nelson; secretaria técnica ejecutiva, la doctora Claudia Pérez Ramírez, coordinadora municipal de los servicios de salud; comisionada estatal de prevención, tratamiento y control de las adicciones, la doctora Marta Alicia Torres Reyes; el coordinador del grupo de prevención, el doctor Eduardo Camacho Angulo; coordinador del grupo de investigación, el licenciado Jorge Alberto Salas Ochoa; y Red de Centros de Rehabilitación de Sinaloa como vocal, la licenciada Patricia Ivonne Capaceta M. Por lo anteriormente señalado, se le solicita al presidente municipal C. Edgar Augusto González Ataray someta el presente dictamen a la consideración de este H Cabildo Municipal para su aprobación. Así lo presenta la Comisión de Salubridad y Asistencia. Es cuanto, señor presidente. Gracias, regidora. Con mucho gusto lo sometemos a consideración. Señora regidora, regidores, síndica, procurador, está a su consideración la propuesta presentada por la regidora Marister Juárez Nelson. Por lo tanto, no solicita el uso de la voz la síndica procuradora. Pide usted el uso de la voz. Muchas gracias, alcalde. En el mismo tenor, nada más, como sugerencia, agregar al presente dictamen lo dispuesto en el reglamento de gobierno del H Ayuntamiento del municipio de Mazatlán, Sinaloa, lo siguiente. Artículo 43. Competen al ayuntamiento las siguientes atribuciones. Fracción 11. Ejercer las facultades que en materia de salud otorguen las leyes de la materia, así como auxiliar a las autoridades sanitarias en la planeación y ejecución de sus disposiciones. Es cuanto, presidente. Gracias, síndica procurador. Compañeras regidoras, regidores, síndica procuradora, está con su consideración el dictamen establecido en este punto. No habiendo intervención alguna, se procede a preguntar de manera económica el sentido de su voto. Quienes estén por la afirmativa del dictamen, sírvanse levantar su mano, por favor. Gracias, se aprueba por unanimidad. Doy fe que el punto octavo del orden del día fue aprobado por unanimidad. Punto noveno. Conforme a este punto número 9 del orden del día, le cedemos de nueva cuenta el uso de la voz a la secretaria del Honorable Ayuntamiento. Gracias, presidente. En relación al punto noveno, que se refiere a asuntos generales, es cuanto, presidente. Gracias, secretaria. Para desahogar este punto del orden del día, referente a asuntos generales, le voy a solicitar a la secretaria del Ayuntamiento nos ayude
a leer primeramente la propuesta presentada por un servidor. Gracias, presidente. La propuesta que hace el ciudadano presidente municipal, licenciado Edgar Augusto González Ataray, con fundamento no establecido en el segundo párrafo del artículo 15 de la Ley de Gobierno del Estado de Sinaloa, para conferir poder general para pleitos y cobranzas y con amplitud de facultades a que se refiere el párrafo primero, segundo y cuarto del artículo 2436 del Código Civil para el Estado de Sinaloa, y de idéntica literalidad con los códigos civiles del resto de las entidades federativas del país, incluyendo la Ciudad de México, donde se ejerza este poder, concediéndose al apoderado todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, y de manera enunciativa y no limitativa las siguientes: para intentar e interponer toda clase de intenciones y desistirse de ellas aún de juicio de amparo, transigir, ofrecer y rendir pruebas y tacharlas del contrario, articular y absorber posiciones, recusar con y causa, prorrogar jurisdicción, alegar incompetencia, comprometer en árbitros y arbitradores, estipular procedimiento convencional, firmar los públicos o privados que fuesen necesarios para el ejercicio del mandato, otorgándole inclusive cláusula para querellarse en lo criminal. Asimismo, para otorgar el perdón legal más amplio que en derecho proceda y actuar como coadyuvante al Ministerio Público, promover embargos precautorios y definitivos, representar al otorgante entre los particulares y ante cualquier clase de autoridades, ya sean estatales o federales, siendo aquellas de la naturaleza que fueren, ya sean civiles, administrativas, penales o de trabajo, y con todas las facultades conciliatorias ante las autoridades laborales. Celebrar convenios judiciales o extrajudiciales con deudores o acreedores, así como para que endosen procuración, títulos de crédito para cobro o a deudores del apoderante, gestionen y obtengan el pago de toda clase de consignaciones e indemnizaciones y daños y perjuicios. Poder de administración para asuntos laborales con todas las facultades que requiere la cláusula especial conforme a la ley en los términos del artículo 2436, párrafo segundo y cuarto del Código Civil para el Estado de Sinaloa. En relación con los códigos civiles del resto de las entidades federativas del país, incluyendo la Ciudad de México, donde se ejerce este poder, artículos 9, 11, 692, 786, 873, 876, 878 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo. Poder especial para actos de dominio en los términos del artículo 2436 del Código Civil para el Estado de Sinaloa, únicamente para aquellos casos en que se requiera la formalización de convenios de transacción judicial o extrajudicial a que se refiere el diverso artículo 2825 del Código Civil de la entidad. Los anteriores poderes podrán ejercerlo de manera individual o conjunta con una servidora, la licenciada Ada Saraí Rosas Medina, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 15 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y una vez acordado por el H. Cabildo se ordene su publicación en el periódico oficial del Estado de Sinaloa. Asimismo, es necesario revocar los otorgados a la ciudadana Berenice Oleta Benítez en la sesión ordinaria de Cabildo número 35, celebrada el día 13 de abril de 2023, toda vez que ha dejado de ser funcionaria de esta administración municipal. Es cuanto, presidente. Gracias, secretaria. Compañeras regidoras, regidores, síndica, procurador, está a su consideración la propuesta presentada por un servidor de revocar
los poderes a la licenciada Berenice Oleta Benítez, anterior secretaria, y de otorgar poderes a la hoy secretaria licenciada Ada Saraí Rosas Medina. No habiendo intervención alguna, se procede a preguntar de manera económica el sentido de su voto. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse de favor levantar su mano. Gracias, se aprueba por unanimidad. Bien, continuamos con los temas de asuntos generales y pasamos a los posicionamientos. Tenemos dos registros de ciudadano regidor Martín Pérez Torres y el ciudadano regidor Roberto Rodríguez Izárraga. En ese orden, le damos el uso de la voz al regidor Martín Pérez Torres. Gracias, presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros regidores, presidente, síndica, procuradora, secretaria, asistentes y a las personas que nos ven vía virtual. El día de hoy yo quiero compartir con ustedes una reflexión y pues bueno, he tomado la decisión que a partir de ya también haré algo y haré lo propio, ¿no? Produce inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no escucha. Víctor Hugo. Desde el cielo, Mazatlán se ve como una mancha gris flanqueada por el azul del mar y el verde de la Sierra Madre Occidental. Calles completas de concreto, miles de autos y una proliferación de edificios, versus los pulmones verdes en la ciudad son puntos minúsculos y esporádicos en una mancha urbanizada. Se vuelve común observar una atropellada planeación urbana, lo que ha generado un crecimiento desordenado, poniendo de manifiesto la vulnerabilidad de las áreas verdes y su disminución a pequeños espacios, ya sea por invasiones, por donaciones a particulares, entre otras situaciones. A nuestra ciudad le urgen nuevos pulmones verdes, ya que las áreas verdes que se tienen actualmente son insuficientes, derivado del crecimiento exponencial de la densidad poblacional en algunas zonas de la ciudad. Recordemos que las áreas verdes desempeñan funciones importantes como, por ejemplo, la acción biológica de proporcionarnos oxígeno, del cual depende nuestra existencia en la Tierra, así como capturar contaminantes y regular la temperatura ambiental. Además, dichas áreas arborizadas contribuyen a aminorar el tema de las inundaciones, esas de las que tanto padecemos en nuestro municipio. Las áreas verdes también son espacios medicinales, pues se fomenta la convivencia social y motivan a los habitantes a ejercitarse, mejorando su estado de salud, pues vivir cerca de vegetación reduce el estrés y la depresión, detonantes de padecimientos crónicos degenerativos de la humanidad. La Organización Mundial de la Salud asegura que se necesita al menos un árbol por cada 3 habitantes para respirar aire de mejor calidad en la ciudad, y un mínimo de entre 10 y 15 metros cuadrados de zona verde por cada habitante. Tomando como referencia la nota periodística el 17 de abril del 2023 del portal del Sol de Mazatlán, en la ciudad se tiene un censo de alrededor de 36,000 árboles en áreas verdes. Ahora bien, de acuerdo al último censo del INEGI 2020, en el municipio había 501,440 habitantes, de tal manera que estimaríamos un árbol por cada 14 habitantes. Con estos datos y tomando como referencia el pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud de 1 por 3, de un árbol por cada 3 habitantes, en Mazatlán debería de haber al menos 167,147 árboles en la mancha urbana. Un árbol grande aumenta la biodiversidad urbana, contribuye a la regulación térmica, pues puede ayudar a enfriar el aire de 2 a 8 grados. Además, regula los flujos de agua y desempeña un papel clave en la prevención de inundaciones y reduce los riesgos de desastres naturales. Compañeras y compañeros, la noticia alarmante a nivel global es la variación de temperatura que se está presentando en varios países, y nosotros no estamos exentos
pues en los últimos días hemos sentido el incremento de la temperatura en nuestro estado y particularmente en el municipio, superando los 35 grados en algunas zonas y llegando a sentir una sensación térmica casi de los 40 grados centígrados. Por lo antes mencionado y por muchos factores más, es importante que valoremos y consideremos a las áreas verdes como una estrategia en la mejora de la calidad de vida de los habitantes de Mazatlán y la sobrevivencia de nuestro planeta. En este sentido, algunas propuestas que han sugerido los expertos pudieran ser una buena práctica para mitigar el rezago en materia ambiental que tenemos en el municipio. Por ejemplo, desarrollar políticas públicas ambientales, declarar áreas naturales protegidas en el municipio, implementar programas de reforestación, solicitar a los desarrolladores que entreguen las áreas verdes, camellones y jardineras arborizadas apegándose a los parámetros de la OMC. Priorizar la vegetación endémica en los parques, camellones y jardineras, entre otras alternativas. Compañeras y compañeros, realmente nos hemos puesto a pensar qué estamos dejando para el futuro de las personas que nosotros mismos queremos. Les aseguro que no es un futuro prometedor. Increíblemente el tiempo ya se acabó y es momento de tomar una decisión. Le entramos, pero le entramos todos porque solos no podremos. Por último, quiero compartirles esta reflexión que leí en la red. Cuando el último árbol haya caído, cuando el último río haya sido envenenado y el último pez haya sido pescado, solo entonces nos daremos cuenta que no podemos comer dinero. Y les decía que de mi parte estoy tratando de hacer algo. El fin de semana que fui a la casa de mis padres, al rancho, allí hay arellanos y tienen muchas vainas, muchas semillas. Entonces estoy recolectándolas para hacer viveros o, ¿cómo se llaman?, almárcigos, y pues plantarlos o regalar los arellanos, que es un árbol endémico. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. Y me sumo a la preocupación debido a la situación que hoy se está viviendo y efectivamente no se cumple con los preceptos, ¿no?, de que se requieren para tener pues una estabilidad en ese sentido. De hecho, hoy, a pesar de que eran las 7 de la mañana, iniciamos caminando por la colonia General Estrada, que apreciamos algunos árboles, y las reuniones las fuimos haciendo y el recorrido precisamente abajo de los árboles. Y es cuando empiezas a desear tener árboles más cerca. Y obviamente nos hace reflexionar. Comentaba con la síndica procuradora de iniciar una campaña masiva, hoy que llegan las lluvias, que llegan la temporada de lluvias, ¿no?, una campaña masiva de arborización. Tenemos ya algunas donaciones de árboles, y entonces vamos a no hacer una campaña tradicional, sino una verdadera campaña de arborización masiva, en el cual podamos, más que un día, destinar prácticamente todo un mes de poder estar trabajando de manera consciente y considerable en este sentido. Entonces retomamos el comentario. Gracias, regidor. Bien, continuamos con el posicionamiento del regidor Roberto Rodríguez Lizarra. Tiene gusto la voz. Muchas gracias, presidente. Saludo con mucho gusto a la síndica procuradora, a nuestros compañeros y compañeras regidores, personas que nos acompañan de manera presencial y en la red de participación de mi compañero Martín Pérez Torres. En verdad que es lamentable lo que está pasando en esta ciudad tan hermosa y puerto que es Mazatlán, en donde a los desarrolladores inmobiliarios pues les importa nada más su beneficio, porque al final de cuentas son empresas que quieren sacar el mayor provecho, sacrificando parte de la ecología, de los árboles, de los espacios y de las áreas verdes que tenemos en Mazatlán. Y pues tanto los desarrolladores inmobiliarios, que son también las invasiones, pues no hay una sensibilidad por parte de las autoridades de la Dirección de Planeación como para poner un orden y de una vez por todas se dejen de invadir espacios que son propios
de la ciudadanía. Quiero poner aquí el caso del fraccionamiento Jacarandas, presidente, en donde si no fuera por el licenciado Mario Cabrales, pues difícilmente se hubiera podido ganar el caso de la invasión de un empresario de nombre Pepe Gámez, que invadió un estacionamiento del fraccionamiento Jacarandas y que después de varios juicios, pues el juez impugnó para que se quitara o se derrumbara la construcción que tiene un espacio verde en el fraccionamiento. Entonces, tenemos que colaborar todos, tanto los empresarios como el gobierno, la iniciativa privada, la sociedad, para que este mundo cambie. Dice Mahatma Gandhi que si supiera que el día de mañana se va a colapsar el mundo, yo de cualquier manera sembraría un árbol. Entonces, suscribo, compañero Martín Torres, todo el posicionamiento que tuvo. Bueno, nuevamente, quiero dejar asentado y reiterar lo relativo al cobro que se hace a los puestos fijos y semifijos, incluyendo los vendedores ambulantes de este municipio, para lo cual está por emitirse el nuevo reglamento que ordenará el comercio en la vía pública. Debo hacer un recordatorio nuevamente en el sentido de que en relación a la contribución o impuestos que se cobran a los puestos de referencia, hice como una primera intervención ante el pleno de este cabildo para que se transparentara de forma de hacerse desde el cobro desde el inicio de este trienio, precisamente el 25 de noviembre del 2021. Repito la fecha, 25 de noviembre del 2021, asentado en el acta número 2 de cabildo, el cual fue reiterado el 22 de diciembre del 2022 en sesión ordinaria número 28, habiéndose generado un diálogo que concluyó con la aprobación del Pleno con la idea de que se utilizara un sistema digital de tal manera que no daría lugar a dudas sobre los montos recaudados y reportados a la Dirección de Ingresos, circunstancia que hasta la fecha se ha incumplido, a pesar de haber estado de acuerdo el Pleno del Cabildo en el sentido de que se adoptara un método de cobranza que reflejara los cobros recibidos por el derecho del piso como impuestos en forma digital. Al respecto, nuestro presidente expresó en ese momento que se estaba trabajando en ese sentido, sin que se haya obtenido resultados de cumplimiento con la implementación de algún método de cobro diferente al actual que arroje resultados fidedignos. Solo fue una reunión pasajera con el tesorero sobre el tema sin mayor resultados. Quiero reiterar que este ayuntamiento está ávido de recursos por las series de demandas de las que tiene que responder por diversos juicios perdidos, y transparentar los ingresos es una circunstancia, es una obligación ineludible. De ahí mi insistencia en el sentido de que se busque la forma de que se refleje lo que ingresa por conceptos de impuestos en sus diferentes maneras de recaudación y conceptos diversos, ya que al ingreso como recursos públicos de manera eficiente genera certidumbre administrativa en la hacienda municipal, contribuyendo con los gastos públicos que se ve traducido en obras, desde luego, derivado del pago de impuestos. Sin que se nos olvide que la transparencia y la rendición de cuentas es algo imprescindible en la gestión pública, que está implícita en el federalismo y en el desarrollo municipal. También se podría entender como el conocimiento del ciudadano sobre el quehacer y la actuación de sus gobernantes en relación a la obligación que tenemos de informar y de rendir cuentas, dando cabida así al escrutinio público. Es cuanto, señor presidente. Gracias, regidor Roberto Rodríguez. Efectivamente, es un tema que no ha quedado del todo,
se ha avanzado bastante, algunas pláticas con algunos regidores, entre ellos con la regidora América, con el regidor Martín, el tema de, incluso escuchamos a personas que nos presentaron ahí algunas propuestas de mecanismos, software, de poder establecer este mecanismo más automatizado. Nos encontramos con una serie de cosas, incluso desde el momento en que oficialía, quien registra los permisos y ingreso es el que baja a cobrar, y que incluso los padrones finalmente no concuerdan, que es un problema serio que se tiene ahí, que se ha estado ajustando, porque quien tiene la facultad de decir cobro o no cobro es ingreso, te tolero o no te tolero, y generalmente el que tolera es el área de ingreso, una cosa contradictoria cuando debiera ser oficialía mayor, porque el cobrador depende de ingreso. Entonces él sabe a quién tolera y a quién deja y a quién le da oportunidad o a quién quita. Entonces, una cosa contradictoria, rara, que se está revisando y que sí urge. Yo coincido y sigo coincidiendo que sí tenemos que ponerle límite y tiempo para definir, junto con ustedes, con el Cabildo, cuál estrategia tomamos, ¿no? Si se contrata ya un sistema que se tiene en otros lugares o se arma por las posibilidades nuestras, pues alguna forma de operarlo, pero estoy completamente de acuerdo en que ese tema urge, ¿no? Nos pide el uso de la voz, la regidora María Juárez Nelson le cede ahí el espacio. Señor Jesús Sandoval. Muchas gracias, presidente. Comentarles que efectivamente el reglamento que está ahorita en plática, el reglamento con el que se ha estado trabajando desde el mes de diciembre aproximadamente, en el cual todos hemos podido participar, que es el del comercio de la vía pública, precisamente ese es un tema que se está analizando, el tema del cobro. También, como lo menciona el regidor Roberto, es un tema que se está analizando, que lo estuvimos platicando inclusive el compañero regidor Jesús Sandoval, y que creo que es importante que se llegue a un consenso, que llegamos, porque es definitivamente la manera que va a marcar la diferencia entre cómo se hacían las cosas antes y cómo tiene que haber un cambio, ¿no?, de ahora en adelante. Entonces, por eso que lo comento, porque precisamente por eso no se ha salido el reglamento para presentarse ante el juez. Gracias, regidora María Esther. Cedemos el uso de la voz al regidor Jesús Sandoval. Buenas tardes a todos. Con su permiso, señor presidente, totalmente de acuerdo con el posicionamiento de nuestro compañero Roberto Rodríguez. Hemos trabajado también muy de cerca con otros regidores, con María Esther, que le toca directamente prácticamente ver este tema, y lo que realmente queremos pues es que todos los vendedores ambulantes tengan su número y su nombre, y que a la hora de registrar el pago pues se registre ese nombre, no de manera global, y tener en el sistema realmente quién paga y quién no paga, porque de la otra manera pues, se hace de manera global, y si metemos un software, un sistema, es como el recibo del agua, pues. Le ponía yo el ejemplo, viene la persona a pagar cuánto ahorra el agua y se le registra el pago, y ya lo pagó, ¿no? Pero si del otro modo no sabemos, va a ser una escándalo. No sabemos quién está pagando realmente por la carreta o el puesto ambulante que tenemos, ¿no? Y sobre todo tener un padrón confiable, que al momento de que nos pregunten cuántos vendedores hay 4,000, hay 5,000, y no decir que hay tolerados, hay que de esta manera. Eso es lo que realmente estábamos buscando. Gracias, regidor. Sí, le voy a solicitar aquí a la comisión, nos ayude a ajustar eso lo más rápido posible para, sí, yo soy un convencido de ese tema, incluso fui de los primeros también en secundar la propuesta, porque si hace falta, ahí hay un vacío. Regidor Martín Pérez Torres. Sí, buenas tardes de nuevo. Creo que ese es el espíritu, ¿no?, de la actualización del reglamento en parte, porque obviamente es ingresos quien llevará la acción de la cobranza,
y el reglamento regula el comercio, que le otorga esas facultades a la Oficialía Mayor. Pero sí coincido en trabajar en ese aspecto para que se tenga un padrón real, con nombres y lugares de ubicación de donde operan, de donde trabajan, quiénes son, y lo que se ha estado hablando, ¿no? del no sucesor, del no, pues vaya, o sea, que nada más sea un titular y por un año el permiso y se tenga que renovar cada permiso, pero sí, sobre todo algo muy importante, que haya un padrón real de todos los comerciantes de puestos fijos y semifijos que se tienen en el municipio, porque nosotros alcanzamos a ver la ciudad, pero Villa Unión ya es otra pequeña ciudad allá que también tiene un mundo de comercio en la vía pública. Entonces esa parte también hay que atenderla, y obviamente todos deben de estar empadronados con un número, con un código, tal vez con un código de barras o con un ¿cómo se llama? QR, donde lleguen con un lector, ya pueden saber si ya pagó, si no pagó, cuánto le toca pagar, cuántos metros cuadrados tiene, es decir, todo un sistema que te arroje toda esa información. ¿Vale? Gracias, presidente. Gracias, regidor Martín. Le cedemos de nueva cuenta el uso de la voz al regidor Jesús Sandoval. También hay que aplaudir de que tenemos algún par de años que también se ha duplicado la recaudación, tenemos muy buena recaudación en los temas de derechos de piso, entonces pues no hay que, lo único que queremos es transparentarlo, ¿no? Es lo que queremos. Sí, es mejor, se acaban ahí dudas y lo mejor es tener eso. Quizás el resultado sea el mismo, o sea, un poco más, pero es mejor tener la certeza de que está transparente. Pues no, presidente, no se ha cambiado no se ha cambiado la forma de cobro de ese impuesto, yo creo que desde que fue creado, ¿no? Nunca. Hay tanta tecnología en la actualidad de manera prácticamente gratuita que podemos hacer uso de esa tecnología para efecto de tener certidumbre del cobro de los puestos fijos y semifijos. Entonces, si este posicionamiento mío se hubiese tomado en consideración, estamos hablando que fue en el 2021, no se estuviera pensando qué se va a hacer. Entonces, sí, yo lo solicito a la comisión en turno, pues que tome cartas en el asunto, porque pues estamos a la buena de los cobradores de piso, que el ingreso a la tesorería o a las arcas del municipio ingresen, porque ellos son al final de cuentas los que toman la decisión si cobran o no cobran, si registran o no registran el ingreso. Entonces, es cuanto, señor presidente. Gracias, regidor. Muy bien. Muchas gracias a todas, a todos. No habiendo más puntos en los temas de asuntos generales, pasamos al punto número 10, que se refiere a la clausura. Y prácticamente, siendo las 13:27 de este jueves 22 de junio del 2023, damos por clausurada la sesión ordinaria número 40. Así que a todas y a todos, muchísimas gracias, excelente tarde.